5 minutos sobre las 11 de la noche. Juan Carlos Monedero, muy buenas noches. Buenas noites. Buenas noites. Recién llegado de esa conferencia, de ese acto que protagonizabas en la ciudad de A Coruña, invitado por el Ateneo Republicano, ¿con qué sensación vienes de lo que pasó hoy en la ciudad de A Coruña? Pues que un martes por la tarde-noche nos reunimos a casi 400 personas queriendo discutir sobre un proyecto político nuevo para la democracia española. Me parece que es hermoso, ¿no? Es decir, que siempre decimos que a la gente como que no le interesan las cosas, y no es verdad. Es como cuando dice, no, es que a la gente no le interesa el cine ya, pero si pones la entrada a 3 euros, hay colas, ¿no? Y esto es lo mismo. Yo creo que si le hablas a la gente de cosas que realmente le interesan, resulta que la política sí que les parece interesante. ¿Le da pena no estar en primera línea, no estar en el Congreso en estos momentos? Me parece interesante que entiendas que la primera línea es el Congreso. Voy a pensar mucho sobre eso. Yo he dicho siempre que soy un profesor universitario con una actividad extra política porque entendía que nos estaban vaciando nuestra democracia, pero que desde el primer momento dije que me parecía un gesto importante por nuestra parte que yo no me presentara a ningún cargo. No quise ser eurodiputado, luego no quise ser, bueno, presentarme, ¿no?, alcalde de Madrid, no quise ser diputado, senador, no he querido representar ningún cargo porque entiendo que tenemos que ir acostumbrándonos a gente que hace política sin buscar cargos. Bueno, pero esto se produce en un momento concreto. Su posición cambia dentro de la estructura de Podemos a partir de un instante, con ciertos matices o desacuerdos con la línea que estaba tomando el partido, cambia. Quiero decir, esa decisión de no formar parte, digamos... No, ya era previa. Es decir, que yo no quise ser eurodiputado, y mira que Pablo me insistió. Juanqui, tienes que ser diputado. Y dije, no, no, no. Uno de nosotros no tiene que presentarse a ningún cargo, tiene que tener más tiempo para dedicarse a los círculos y tiene que estar fuera de la política institucional. Y luego igual, no quise postularme a las internas para ser diputado ni senador, no quise... Fíjate que había encuestas que evaluaban que yo podría ser el alcalde de Madrid, ¿no? Y establecí, no quiero ser alcalde antes, ¿no? De todas esas discusiones, buscamos a Manuela Carmena... ¿Cuál es su papel ahora en Podemos? Lo bueno de ser fundador de un partido es que nunca eres exfundador. Y eso te da una cierta posición permanente. Yo soy un sembrador de ideas, un agitador. Yo creo que mi tarea está en recordar que Podemos nació para ayudar a que la democracia española fuera un poquito más densa, ¿no? Y que en la doble construcción que hicimos, ¿no?, de un aparato partitocrático, mediático, representativo, parlamentario, y una otra pata importante que eran los círculos horizontal, deliberativa, asamblearia, hay que alimentar las dos, ¿no? Y uno de nosotros tenía que estar más en esa pata. Y luego hay otra discusión en cualquier formación política, es la táctica y la estrategia, es decir, el corto plazo y el medio y largo plazo. Yo estoy más... En la estrategia. En la parte de estrategia, es decir, pensando escenarios y pues haciendo lo que he hecho hoy, ¿no? Bajando a reunirme con los círculos y dando charlas. ¿Y de la táctica? ¿Le incomoda algo de lo que se está haciendo en estos días? Me incomoda profundamente... De Podemos, digo, ¿eh? Bueno, has empezado a matizar, entonces ya tengo que cambiar mi respuesta. Claro, de Podemos. De lo otro supongo que ya lo podemos suponer. De la táctica que está aplicando Podemos, porque está aplicando táctica, supongo. Pero fíjate, no solo, ¿no? Yo creo que las cosas que hace Podemos son muy Podemos, ¿no? Porque es una mezcla de... ¿Pero eso es bueno o malo? De audacia, es bueno. Bueno, sí, somos nosotros mismos, ¿no? Es una mezcla de audacia y de coherencia, ¿no? Fíjate que cuando estamos cansándonos todos, también la gente que nos está viendo, de un juego que parece otra vez el filibusterismo parlamentario y otra vez, después de la emoción, ¿no?, que parece que estaba despertando en la ciudadanía española por la política, de repente otra vez como una condensación de truquitos, de fechorías, ¿Podemos no de estar mayorías, participando de esa escenificación, de ese filibusterismo parlamentario? ¿No está participando también de todo eso? Evidentemente no. En la medida en que el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos pactan una mesa que no se parece a España. En el momento en que llegan a un acuerdo que parece que es de patio de colegio, de castigar a los diputados y las diputadas de Podemos a la periferia.
Pero no porque nos moleste el gallinero, porque nos sentimos muy de gallinero, pero nos molesta profundamente que pretendan insultar a 5 millones de españoles diciendo os vais a poner donde nadie Pero os vea. entre esos dos episodios que está mencionando hubo un tercero que sucedió en el medio, que fue esa oferta de Pablo Iglesias el pasado viernes, la famosa oferta. ¿Eso no forma parte de ese juego de filibusteros al que usted se refería? Todo lo contrario, porque en un ¿Cómo momento... se puede hacer una oferta a alguien después de comunicárselo al jefe del Estado y de comunicárselo a la opinión pública? Parece que no es la forma más normal de buscar un pacto con un aliado, no sé. Digamos que hay formas viejas que siempre se hacen en despachos y se hacen en reservados y nosotros no queremos hacer esas cosas, todo lo contrario. Yo planteé una semana antes, ¿no?, que me gustaría ver un debate a 4 para que se clarificase lo que se estaba discutiendo. O sea, yo me cansé, y soy profesor de ciencia política, hay un momento en que me cansé de este sí pero no, ni todo lo contrario, que estaban representando los partidos políticos todos ganando tiempo. ¿Qué hace Podemos? Podemos dice, he escuchado lo que ha dicho la ciudadanía, y la ciudadanía, una parte, no toda, ¿no?, porque es verdad que a veces hacemos sumas que son un poco chocantes, ¿no? Es como planteaba, tú preguntas, ¿ustedes qué quieren comer? Y dice una parte de los españoles que quieren comer arroz, otros que quieren comer carne, otros que quieren comer pescado, otros que quieren comer verdura, y al final dices, ¿qué quieren comer los españoles? Y dices, pues paella mixta, ¿no? Y dices, pues no, los españoles no han dicho que quieren comer paella mixta, han dicho que unos quieren comer carne, otros arroz, etcétera. Entonces nosotros escuchamos a una parte importante que puede sumar mínimo 12 millones de españoles, que es una mayoría seria, ¿eh? Y planteamos que entendemos que 12 millones han votado cambio. Es decir, que el grueso de los votantes del Partido Socialista, salvo algún dinosaurio, que como los dinosaurios cuando mueren mueven la cola, ¿no?, para que se enteren todos los animales del bosque. Felipe González. Salvo supongo. algún dinosaurio. Ahí estaba pensando más en Alfonso Guerra. Felipe González ya ha decidido ser un lobista. Y en vez de ser un expresidente que nos representa a todos los españoles, ha optado por ser un lobista de intereses particulares que a mí me abochorna, sobre todo porque es una caricatura de aquel Felipe González que emocionó a tantos españoles. Decía que los votantes del Partido Socialista, en su gran mayoría, lo que han votado es salir del peor gobierno que ha tenido, la peor legislatura que ha tenido la democracia española, que es el de Rajoy. Y en esas mismas está una parte importante de, yo diría que prácticamente toda de Podemos, y está también de Izquierda Unida. Por tanto, somos capaces de sumar casi 12 millones de votos. Y le decimos al Partido Socialista, oye, estáis escuchando cantos de sirena de todo tipo de una gran coalición que es traicionar el resultado electoral. Están presionando desde la Unión Europea, está presionando el BBVA, están presionando el IBEX 35. Pero Sánchez, escucha lo que ha dicho la gente. Claro, pero si hubiera una vocación real de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, los tiempos no tendrían que haber sido de otra manera. No, insisto, en ese calendario, jefe del Estado, rueda de prensa con recabos a Pedro Sánchez y, bueno, algún desprecio, y a continuación comunicárselo al Partido Socialista. Si realmente hubiera esa vocación, si lo que no hay es detrás una estrategia o una táctica. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque nosotros lo que le ofertamos al Partido Socialista queremos que lo sepan los españoles. Y por tanto estamos diciéndole, oye, esto es lo que te ofertamos. Y Pablo le dice a Pedro Sánchez, le dice, oye, discutimos en abierto, ¿eh? Nos sentamos, no vamos a ir a un reservado, sino que nos sentamos en abierto, que la gente escuche la negociación. Pero de verdad, me parece que es otra manera de pero hacer de verdad, política. señor Monedero, que esto nos lo tenemos que creer, que las negociaciones van a ser con una cámara delante. No me parece, no es un poco tomarnos por ingenuos que esto va a ser así. Debierais, claro, pero también eran ingenuas todas las cosas que hemos hecho y ahí estamos. Es decir, que tengo la sensación de que esto ocurre un poquito como cuando el 15M, ¿no? Que decían, bueno, ¿y dónde está el jefe? Decíamos, no hay jefe. Decían, no, ¿cómo que no hay jefe? Hombre, es diferente el 15M que organizar un Estado, supongo. No, es diferente o igual, en la medida en que hay una formación política que se reclama del siglo XXI. Y creo que seguimos trabajando con lógicas del siglo XX. Y queremos hacer las cosas de manera diferente. Mira, tanto Pablo como Íñigo, como Carolina, como yo, hemos compartido siempre un análisis de la transición, donde hay cosas que nos han parecido siempre muy hermosas, con mucho esfuerzo de mucha gente, y otras patéticas, ¿no? Y yo he sido un crítico fuerte de la transición, incluso escribí un libro al respecto. Y una de las cosas terribles son las reuniones secretas en un restaurante entre Abril Martorell y Alfonso Guerra para pactar la Constitución. Y resulta que Alfonso Guerra ofreció a la derecha
que no hubiera una enseñanza igual para todos los españoles a cambio del voto a los 18 años y el divorcio. O sea, que los españoles estamos teniendo el problema de una enseñanza dividida entre la concertada y una pública que tendría que tener todavía más recursos de los que tiene, porque en un reservado de un restaurante pactaron eso. No lo vamos a ver, asumo. reuniones secretas de gente de Podemos, por ejemplo, en Galicia, para conformar la marea, hubo. No se hizo todo con luz y taquígrafos. Y parece que se entiende esto, que forma parte de la conformación de una opción electoral o de una opción política. Ha habido reuniones que no participábamos los medios de comunicación y parece que se entendía por parte de todo el mundo. Podemos formar parte de esa estrategia también. Te aseguro que nuestro planteamiento es mucha luz, mucha transparencia y que la gente sepa que se está discutiendo. Supongo que no puedes tener 24 horas al día una cámara, ¿no? Pero creo que hay que intentar que la gente sepa qué están discutiendo realmente los partidos políticos. ¿PSOE no era casta? Hay una diferencia que tenemos que asumir, y es la diferencia entre la dirigencia, los militantes y los votantes. Yo creo que es bastante evidente que cuando uno escucha... Pero la relación de Podemos va a ser con los dirigentes del Partido Socialista, no con las bases del Partido Socialista. Depende, porque es una relación sobre una base programática que se cumple taxativamente. O sea, no es un acuerdo, por eso Pablo ha dicho, no, aquí tiene que haber garantías, porque también yo creo que es bastante sensato que no nos fiemos de la dirigencia del PSOE, porque han hecho cosas muy brutales. O sea, que ustedes aspiran a convertirse, digamos, en los portavoces o los garantes de la voluntad de los votantes socialistas en contra de los dirigentes del Partido Socialista. Nosotros lo que vamos a plantear es un acuerdo programático que el Partido Socialista tendrá que decidir si lo acepta o no lo acepta, que se va a parecer mucho a lo que han dicho en las elecciones y que presuponemos que si lo han dicho en las elecciones será porque tienen la voluntad de cumplirlo. Ahora bien, si tú me dices, no, es que tú no puedes decirle al Partido Socialista que lo que ha dicho en las elecciones tiene que cumplirlo, te diría, entonces es que hay truco. Y diremos, pues si hay truco, mal vamos. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho unas ofertas electorales de primacía de lo social que estamos dispuestos a creerlas. Tiene que haber garantías de su cumplimiento, tenemos que negociar cómo se articula, creemos que es una garantía esencial que proporcionalmente formemos parte de ese gobierno, porque la democracia viene en la Constitución y es una cosa de sentido común, implica una idea de proporcionalidad, un hombre, una mujer, un voto, y adelante. Y adelante. Hay una gran diferencia, y es que nosotros vamos a someterlo a nuestras bases. Pedro Sánchez lo va a someter a su ejecutiva. Yo creo que tendremos que ir acostumbrándonos en nuestro país a que la gente someta las cosas a la ciudadanía y no a órganos como estratega de Podemos, que se ha reconocido como tal. No, yo no me he reconocido dijo que estaba como más tal. en la estrategia que en Pero la eso no táctica. significa, pero eso no significa que yo marque la estrategia. Como estratega de Pobre Podemos, mí. supongo que algo manda en Podemos, a pesar de todo. Yo estoy ya casi de oyente en todos los decía sitios. que como estratega de Podemos, desde el punto de vista de la estrategia, no de la táctica, ¿qué le parecería más interesante para Podemos? ¿Esas elecciones anticipadas o ese gobierno con el Partido Socialista? Mira, hay una cosa que he escuchado, creo que ha sido ayer, que me ha puesto los pelos de punta, ¿no? Y es Rajoy diciendo, da igual lo que hagan porque yo tengo mayoría en el Senado y voy a frenar todo, ¿no? El Partido Popular tiene mayoría en el Senado por una ley electoral que no resiste el más mínimo estrés test democrático. Si hay en algún lugar donde el sistema electoral se convierte en un espacio tramposo, es en el Senado. Y la mayoría que tiene el Partido Popular no se corresponde con que tenga una mayoría política en la sociedad, ni por asomo. Y el Partido Popular dice, me da igual, utilizo las triquiñuelas que me permite este sistema electoral que llevamos muchos diciendo decenios que hay que cambiar, utilizo esta ventaja que me da para frenar la voluntad popular de los españoles. Esas son frases que uno está acostumbrado a escucharlas en Los Soprano o leerlas en El Padrino, pero no son propias de un presidente del gobierno. Y a mí eso me aterra. Y lo otro, nosotros hemos hecho una reflexión que yo creo que la hace cualquier persona desde el sentido común. No es bueno que haya otra vez elecciones. Cansan las elecciones. O sea, la perspectiva de otra vez mítines, otra vez telediarios, otra vez el gasto enorme que supone. Cualquier persona sensata diría, si puede no haber elecciones... Se trata de consultar otra vez a la gente, de lo que ustedes son muy pero partidarios, otra vez, ¿no? es decir, que cuando ponemos las elecciones cada 4 años es porque, digamos que suponen un desgaste, suponen un coste, suponen una energía que uno no las tiene
constantemente. ¿Cuántos diputados tiene Podemos? Y por tanto, creo que es muy, muy relevante que hagamos todo lo posible para que no haya elecciones. Ahora bien, si el Partido Popular fuerza que haya elecciones, y está forzándolo, y Pedro Sánchez no tiene la fuerza como secretario general de frenar a sus varones que quieren nuevas elecciones, pues tendremos que ir a nuevas elecciones. Pero hay un consenso en considerar que esas nuevas elecciones, ese escenario, a quien beneficia es al Partido Popular y a Podemos. Bueno, pues nosotros, que seríamos unos de los beneficiados, decimos, sería bueno que no hubiese elecciones. ¿Cuántos diputados tiene Podemos en el Congreso? Pues yo creo que tenemos ahora mismo 65. Incluye a los diputados de la Marea y a los diputados catalanes. Forman parte de un proyecto común, sí. En el que se supone que va a haber coincidencia absoluta, o hay matices que pueden llevar a algunos diputados a votar en contra. Es que esa pregunta vuelve a ser una pregunta de la vieja política. No, tú no eres casta, ¿no? No, yo soy periodista de momento. Por eso. Y ni siquiera todos los políticos son casta. Es decir, la gente sabe quién es casta y quién no lo es, ¿no? Yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos también a que los parlamentos tienen que responder a la pluralidad de la ciudadanía. Los diputados, que son brazos de madera. Es decir, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, y va en nuestro programa electoral, el artículo 67.2 es un artículo que tiene 200 años. El artículo que dice que se prohíbe el mandato imperativo. Es decir, es el artículo que le dice a la ciudadanía que ha votado en A Coruña a unos diputados y diputadas que no puede decir nada hasta dentro de 4 años. En cambio, los miembros que mandan en los partidos políticos sí que tienen mandato imperativo. Es una burla. Es una burla que los dirigentes de los partidos políticos tengan un poder sobre los diputados que no tiene la ciudadanía, que es quien realmente les ha hecho diputados. Nosotros hemos planteado que tenemos que ir pensando, y estamos en 2016, en revocatorio de los mandatos. Tenemos que ir pensando en fórmulas que permitan revocar aquellos cargos que la gente entienda que están incumpliendo aquello para lo que fueron escogidos. Y eso es una forma nueva de democracia, que recuerda, ¿no?, a momentos muy democráticos como la Comuna de París de 1871, pero que producen susto a las burocracias de los partidos políticos que dicen, bueno, yo tengo ya garantizado aquí mi asunto durante 4 años, que nadie me toque. Bueno, después de ese pleno de constitución del Congreso, escuchamos a Pablo Iglesias. Una vez que ya concluyó esa sesión, salir a la calle y pronunciar esa famosa frase o expresión de que el pueblo ha llegado al Congreso. Tenemos aquí a una persona que hace un tiempo, al principio de la andadura de Podemos, se reivindicaba como gente normal. Me consta su vehemencia de ser reivindicado como persona normal. No es un acto de soberbia. No puede entender que haya gente que se sienta ofendida con esa apelación constante a que Podemos, o los diputados de Podemos, o el entorno de Podemos representa al pueblo y el resto de los partidos políticos no. Mira, en términos estrictos, claro, tienes razón, ¿no? En términos estrictos todos somos pueblo, ¿no? Por tanto, yo no podría explicarle lo contrario a mis alumnos. En términos de discurso puede haber matices, ¿no? Todo el mundo nota que el otro día pasó algo en la Cámara porque se notaban maneras diferentes de vestir, profesiones diferentes, entraban desempleados, entraban obreros, entraban gente que rompía de alguna manera un espacio que se ha convertido en tradicional en el Parlamento y que no representa, ¿no?, a la ciudadanía. Es decir, a nadie se le ocurriría, para hacer un estudio demoscópico, coger una muestra del Parlamento, porque el Parlamento no representa a los españoles. Bueno, en cambio, no es la primera vez que había un obrero en el Parlamento, ni la primera vez que entraba gente vestida de una forma alternativa. Claro, sí, había sucedido antes. Claro, y si nos vamos a las primeras Cortes, pues claro, todavía más. El otro día escuchaba en la televisión, y lo voy a repetir porque lo escuché, que en las primeras Cortes los modernos, digamos, del momento era el Partido Socialista, no el Partido Comunista, que tenía un perfil diferente y que incluso algún porro se fumó en las bancadas del Congreso, un poco para significar que aquello también fue una ruptura con respecto a lo que estaba sucediendo. Sí, uno de los problemas que tiene el PSOE es su involución, ¿no? Es decir, el PSOE era coherente con algunas cosas y las ha ido perdiendo por el camino. También estaba en contra de la OTAN y también estaba a favor del derecho de autodeterminación y también estaba a favor de un derecho laboral mucho más comprometido con los trabajadores, y todo eso lo ha ido perdiendo por el camino, y al final el Partido Socialista, bueno, pues asume la indumentaria. Al Partido Socialista le ha pasado eso que decía Borges, ¿no?, y Elías Canetti, que
que al final terminas pareciéndote a aquel a quien combatías, ¿no? Y al final el Partido Socialista pues ha terminado mimetizándose, por esta ¿no?, regla de tres, con a el Partido Podemos, Popular. ¿a quién se va a parecer dentro de 15 años? Pues tenemos una ventaja, y es que en nuestros estatutos dice que nadie puede estar más de 2 legislaturas. Bueno, pero esto ya Por sabemos tanto, lo que pasa con esos automandatos o esas autoexigencias que se ponen los partidos, que ¿qué pasa? después saberemos, ¿no? Bueno, es una mujer, digamos que desconfías, ¿no? Y haces muy bien en desconfiar, pero nosotros tenemos unos estatutos que los tendría que cambiar la propia militancia. Hombre, no parece muy sensato que nadie pudiera justificar cambiarlo. Y además, por lo que me consta, te aseguro que mis compañeros, por lo mucho que trabajan, con 2 legislaturas tienen, pero que muy de sobra. El problema es que no trabajes nada y te parezca que 2 legislaturas son poco. Voy a escuchar enseguida a mis compañeros, pero ¿no ha cambiado ya algo Podemos desde esos inicios hasta ahora que puedan indicar que el partido puede evolucionar hacia un sitio que a Monedero no le satisfaga, como en su momento ya dijo, que estaban avanzando hacia un territorio al que usted le ponía algunos peros? ¿En qué ha cambiado el Podemos de hace 2 años, de ese acto que recordaban hace unos pocos días? ¿En qué ha cambiado ese Podemos? Vamos a tener que acostumbrarnos en el siglo XXI a vivir con tensiones creativas, con contradicciones que no tienen solución. Contradicciones, por ejemplo, entre la estatalidad y la municipalidad, tensiones entre la forma partido y la forma movimiento, tensiones entre el trabajo y la realización, tensiones entre el consumo y la producción y la ecología, tensiones entre los hombres y las mujeres. Y esas tensiones no van a tener una solución cerrada, sino que van a formar parte de tensiones que van a estar en un equilibrio permanente. Y no es malo que eso sea así. Yo creo que Podemos nació con un cometido claro de transformación de la política en nuestro país, de lucha contra la austeridad, de adecuación de la democracia a las exigencias del siglo XXI, de la construcción, ¿no?, de una referencia europea, de un compromiso ecologista radical, de una recuperación, de un discurso que no se traduce en prácticas de igualdad respecto de las mujeres, de una rearticulación de la realidad territorial de nuestro país, y eso no se puede transformar, es decir, porque están los estatutos y porque la propia vida cotidiana con los círculos tiene que salvaguardarlo. ¿Le gustaba más el primer Podemos o este? Termino porque no quiero rehuir tu pregunta. Yo creo que en estos 2 años Podemos es rehén de 3 cosas, ¿no? Una, la primera, que creo que es muy importante, de las 2 patas, para romper el bipartidismo y poder entrar en las instituciones, primamos más la locomotora que los vagones. De manera que le dimos más importancia, dedicamos más tiempo a construir ese aparato electoral que podía entrar inicialmente 69 diputados en el Parlamento, es decir, y prácticamente equipararnos con los votos al Partido Socialista. Eso tiene sus problemas, ¿no?, que era una de las cosas que yo en su momento reclamé. Dije, estamos dedicándole mucho espacio, ¿no?, a la parte electoral, mediática, partitocrática, y estamos abandonando nuestras bases que necesitan más alimento. Y ahí había una contradicción que yo creo que no la resolvimos siempre de manera correcta, ¿no? Hay un segundo elemento, y es que cuando la perspectiva de ser gobierno está encima de la mesa, tenemos la obligación de explicar mejor nuestras propuestas. Uy, esto ya parece el PP. No. ¿Qué es lo que dice el PP? Pues igual que se explican mal. Pues igual, no, pero igual estoy diciendo eso, pero no es lo que quiero trasladarte. Tú puedes decir en un momento determinado que quieres un proceso constituyente, pero si puedes gobernar después del 20D, tienes que decir en qué consiste ese proceso constituyente. En el momento en que tú explicas los procesos, puedes decir, no, es que ya no dices proceso constituyente, y dices, oye, pero es que te estoy diciendo las 5 reformas constitucionales que tenemos que poner en marcha. Ahí no hay tanto un conservadurismo como una necesidad también de dar herramientas que no sean tergiversadas por nadie. Y yo creo que habría un tercer elemento que es real, que es la necesidad que ha encontrado Podemos de explicarse en un ambiente bastante hostil, ¿no?, donde hay que dedicar muchísimo tiempo a desmentir cosas que no tienen ningún tipo de sustento, pero que se repiten 1000 veces hasta que parece que se convierten en una verdad. Y esto se traduce en que, por ejemplo, algo que es evidente, cuando tú te presentas a las elecciones europeas, te presentas con una perspectiva del presupuesto europeo.
Y tú puedes decir hay cosas porque hay un presupuesto europeo y que tú no puedes mantener cuando te presentas a las elecciones en España porque el presupuesto de España no es el presupuesto europeo. Y por tanto decir, no, es que no has mantenido el programa de las elecciones europeas. Claro, igual que no va a ser igual el programa a unas elecciones locales que el programa a las elecciones generales. A ver, vamos a empezar con los compañeros. Voy a empezar por Tuco, al que nos referíamos antes. Ha habido apelaciones al Partido Socialista, lo que era, lo que es, en fin. Sí, la verdad es que el discurso de Juan Carlos es muy incitador para un debate, ¿no? Un debate conmigo o con cualquiera, alguna persona del Partido Socialista, para matizar o para rebatirle algunas de las cosas que dice. Pero realmente pues, tendría que decir tantas cosas que no puedo acaparar yo otra media hora. Que estás ya perdiendo tiempo diciendo que vas a decir muchas cosas. O sea que... no las voy a decir porque no. Voy a centrarme en Tú te sigues sintiendo gente normal, ¿no? Por supuesto. En algo... a pesar de llevar corbata. Hoy la traje a propósito, para que no se diga que me... La otra vez la llevabas también y te la quitaste. Pero a veces me la quité, pero a veces la traigo, a veces no, depende del momento. Por cierto, no me pareció nada mal. Como sabéis, lo dije aquí públicamente, me pareció refrescante la vestimenta, los peinados, etcétera, etcétera. Yo creo que le dio frescura al Congreso de los diputados, de algunos de los diputados de Podemos, que también los había con corbata, ¿eh? Algún diputado con corbata. No con la corbata aquella que traía Pablo Iglesias, vamos. ¿no? Sí, Rafa Mayoral se pone corbata porque ha planteado que se va a poner corbata. Vale, muy bien. Bueno, concretando. Yo creo que Juan Carlos está ahora, en este momento, me da la impresión que está más integrado de nuevo en el grupo dirigente de Podemos, más que cuando hace unos meses planteó de manera coherente, y me parece a mí, su crítica a la línea que estaba siguiendo Podemos de abandono, entre comillas, no sé si utilizo esa palabra, de los círculos. Por cierto, ese dejar la dirección de Podemos le dio a él un plus, en mi opinión, un plus de legitimidad. ¿Eh? Ah, pero habla con él, lo tienes aquí. Sí, un plus de legitimidad. Yo creo que le dio un plus de legitimidad a él, ¿no? Y efectivamente, no es un político al uso en el sentido de quiero ser diputado, quiero ser... No sé. Otros tampoco lo hemos sido, aunque luego lo hemos sido muchos años, ¿no? Ya sé que has estado hoy con Pepe Buitrón. Pepe Buitrón entra en Podemos, pero no para ser senador, aunque luego resulta que es senador. Pues me parece estupendo. No voy a matizar cuestiones sobre el Partido Socialista, que únicamente decir una cosa. Pedro Sánchez no va a someter a su ejecutiva, en todo caso lo someterá al Comité Federal. El Comité Federal es el órgano máximo entre congresos al cual pertenecen 300 y pico de personas. Voy a centrarme en la política práctica y le voy a hacer una pregunta. A ver, eso, perfecto. Una pregunta, ¿no? ¿Cómo ves el futuro del grupo parlamentario de Podemos, de esos 65 diputados? Lo digo porque hoy aparece la noticia de que Ada Colau va a formar un partido, lo cual no quiere decir que saca a sus diputados del grupo parlamentario, pero va a formar un partido nuevo en Cataluña. Está el asunto de Compromís. Hoy también vuestra gente de Andalucía dice que quiere un espacio singular. Hay un problema con Anova. Anova, lo dije ya aquí, se lo dije y termino, Fernanda, y se lo dije a Pablo Iglesias. Anova es un partido nacional Pablo popular Iglesias, gallego. Turrión. Y Podemos es un partido, en opinión de Ignacio Torreblanca, en su libro Asaltar los cielos, un partido nacional popular español. Yo creo que sí, y no es nada malo esto. Bueno, esa es su opinión. Entonces ahí hay un choque evidente entre los diputados de Anova y que algunas veces se pone de manifiesto, entre la gente de Anova y la gente de Podemos. Bueno, en definitiva, el grupo parlamentario, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en el futuro? Por estas incoherencias. Y eso puede condicionar el gobierno. Yo creo que lo que quieren los ciudadanos es efectivamente un gobierno Partido Socialista Podemos. Pero Felipe González dijo que le veía poco futuro y poco camino a ese gobierno. Yo no estoy de acuerdo con Felipe González en cuanto a estar en contra de ese gobierno, pero yo creo que sí puede generar un gobierno. A ver, es coherente el grupo parlamentario. No sé si es lo que quiero. No sé si me entendiste, me alargué un poco de más. Sí, efectivamente. Se ha entendido perfectamente, aunque Fernanda parece que quiere reformular la pregunta. No. Yo no lo hubiera entendido. Dice, ¿cómo lo ves el grupo parlamentario? No vamos, bien. Es coherente, quieres decir. Yo lo he entendido perfectamente. Sí. No, va más allá, ¿no? Si es coherente o no es coherente. Yo creo que se ha roto en España el bipartidismo, me parece evidente, ¿no? Y eso implica que el sistema político y de partidos que ha funcionado, ¿no?, durante los últimos 35 años, ya no funciona.
Y eso implica que vamos a tener que... Funciona de manera distinta, podríamos decir. No, no funciona. No funciona en el momento en que hay, ¿qué?, casi 15 millones de personas en peligro de exclusión. No, no funciona. O sea, me parece que es un disparate. O sea, tenemos unas cifras de deterioro, ¿no?, de la vida y de la dignidad de muchas personas, que me parece que esta democracia es una democracia que está a punto de convertirse desde algunos baremos en una democracia fallida, ¿no? Y eso no lo digo yo, eso lo dicen indicadores Creo que que exageras. podríamos A ver, compartir. Tuco. Es verdad que hay muchos problemas. Tuco, por favor. Sí, me callo. Entonces, fíjate, yo creo que en esa reconstrucción, ¿no?, del sistema político hay que hablar mucho, ¿no? Y lo que ocurre es que estamos dibujando el patrón al tiempo que lo cosemos, y eso implica que en esa discusión nadie tiene una bola de cristal que pueda predecir qué va a ocurrir, ¿no? Claro, como yo sí conozco a la gente que integra prácticamente a todos, ¿no?, sé que tienen un concepto de la lealtad con el cambio democrático en nuestro país que me hace ser muy optimista con el funcionamiento de ese grupo, ¿no? Ahora bien, la España de las autonomías tiene que dejar paso a una nueva realidad, que algún amigo está llamando la España de las naciones. La España de las autonomías ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y tenemos que dar un salto en algo que podría llamarse España de las naciones, que implica que España es una nación de naciones. ¿Pero cuáles serían esas naciones? Viejo Que implica concepto. las naciones que se quieran reclamar como tales y que estén dispuestas a asumir... Murcia, por ejemplo. Murcia sabrá si tiene interés en hacerlo, ¿no? Es decir, que... O eso sea, también- simplemente es cuestión de vocación Claro. de ser nación. Claro. ¿Y el Sin nada campeón de más. Cartagena? Es que ya sé sí. que va con mala leche la pregunta, No, pero bueno. es decir, lo que pasa es que en los últimos 40 años no ha habido una petición de autogobierno Del Cantón de Cartagena. Y por tanto, Ya. ni de Vallecas. Y por tanto, se puede exacerbar para intentar caricaturizar lo que implica una demanda de autogobierno muy evidente en Cataluña, evidente en el País Vasco, evidente en Galicia. Yo me atrevería a decir con creciente interés en Andalucía, pero que estaría por considerar si al final eso cuaja o no cuaja. Las naciones bailan. Es decir, hace unos años el Estatut de Cataluña no le interesó a prácticamente el 60% de los catalanes. Y solamente la condición beligerante del Partido Popular, que casi consideraba delincuentes a los que querían aprobar el Estatut, generó esta respuesta contraria que ahora ha exacerbado el sentimiento nacionalista Pero catalán. ese concepto de las naciones bailan no convierte a un Estado en absolutamente inestable. Si el Estado tiene que estar al albur de lo que cada poco tiempo decida cada territorio. Hasta que los solventes. Hasta que los solventes. Una de las cosas que yo Bueno, personalmente, pero cambia, ahora, es decir, ahora te hablo yo en términos muy personales, yo estoy muy cansado de que no hayamos podido dedicar más esfuerzos durante los últimos 30 años a solventar la gran brecha social de nuestro país y hayamos estado enredados en cuestiones nacionalistas que creo que han sido muy estériles, porque no han avanzado. O sea, todo el tema de la violencia en el País Vasco, ya me dirá alguien para qué ha servido, sino para generar dolor. Ya me dirá alguien para qué ha servido toda esta discusión última de Artur Mas, que si él hubiera sabido que al final iba a perder la cabeza, seguramente hubiera facilitado muchísimo más todos estos trámites y no hubiera exacerbado tanto el asunto. Estoy muy cansado de que se reclame apoyo de nacionalistas vascos o catalanes en virtud de la necesidad de construcción de mayorías absolutas. Bueno, lo ha hecho Podemos en este caso, a la hora de crear una plataforma electoral. De momento Claro, creo a que la no hora es de crear así. una plataforma electoral en Galicia De momento- se recurrió también a eso, a ese... No, pero no, o sea, no tiene nada que ver que tú te presentes electoralmente en una formación que representa una unidad popular en un territorio determinado, a que tú tengas una mayoría exigua en Madrid, seas el PSOE o el PP, y recurras a los partidos nacionalistas vascos o catalanes para construir esas mayorías, que es lo que nos ha obligado a tragarnos la barbaridad, por ejemplo, del puyolismo. Es decir, el Partido Socialista sabía lo que estaba pasando con Pujol, porque se encargó el Partido Socialista de frenar a Villarejo o frenar al fiscal Mena, que estaban investigando, por ejemplo, lo de Banca Catalana. Lo frenaron. O igual, cuando de repente Aznar necesitaba al Partido Nacionalista Vasco, es que hablaba catalán en la intimidad y llamaba llamaba el a ETA. Movimiento Nacional de Liberación Entonces dices, eso da la sensación en el conjunto del Estado de que los nacionalismos vascos o catalán eran chantajistas, y de repente la importancia que hacía falta en el conjunto del Estado de entender
que hay gente que es que sueña en catalán, igual que sueñan en Cataluña también en castellano, o que sueñan en euskera, igual que también sueñan en castellano, otros, esa compresión absoluta no existía, porque decían, los vascos, no, chantajistas, los catalanes, chantajistas. Y eso se ha de alguna manera enquistado y ha generado una discusión que hay que desatascarla. Y nosotros estamos planteando algo que yo llevo diciendo mucho tiempo como académico, que España está mal enseñada y mal aprendida. Y a mí me da mucho orgullo que como una persona perteneciente a Podemos he contado en lo mismo en Barbastro, en Hondarribia, en Sevilla, en Vallecas o Badajoz, ¿no? En cualquier sitio hemos contado lo mismo y eso es un gran avance. Nacionalista galego, Carlos Aymerich. Bueno, eu estou farto tamén de cuestións nacionalistas, efectivamente, que desde España, desde Madrid, se impoña a verdade que só hai unha lingua común, que non hai unha cooficialidade real entre as diferentes linguas, ou que teñamos que, en fin, pois que pagar símbolos, sedes, dedicar aos galegos, desde logo, moitísimo diñeiro que mellor estaría empregado aquí dos nosos impostos a seguir pagando, efectivamente, símbolos nacionais españois como os centos de millóns de euros que se gastan, verdade, en promocionar o español por aí adiante, o Instituto Cervantes, ou moitas cousas, porque nacionalismos, eu creo que como colesterol, non hai no bon e malo dependendo de quen fale. Entón, claro, eu creo, señor Monedero, que non todo se pode explicar con esa imaxe das tensións creativas, non? Vostede criticou o PSOE porque antes estaba en contra da OTAN e logo nos meteu na OTAN. Bueno, meteu nos Calvo Sotelo e logo o PSOE nos mantivo ali dentro. Non sei se é unha tensión creativa que se presente como futuro ministro de Defensa un antigo xefe do Estado Maior que está a favor da OTAN e que se ha dixo que se Podemos, se o dixo na campaña, estivese no goberno, non ia sacar desde logo o Estado español da OTAN nin cuestionar ningún dos tratados internacionais en materia militar, verdade, que ten agora. Quero dicir, pode explicarse con tensión creativa, pero non todo se explica con esa idea. Plurinacionalidade, ben, pero claro, a plurinacionalidade é ollo, porque pode ser como na Unión Soviética. Sobre o papel se recoñecía que había diferentes repúblicas, diferentes nacións, pero había un partido centralizado, non único aquí, non? Entón, tamén pode ser unha tensión creativa a decir, non, é que nos recoñecemos a plurinacionalidade, pero temos un partido centralizado dirixido desde Madrid. Iso non é, na práctica, recoñecer a plurinacionalidade e vai dar lugar a tensións. Aquí en Galiza, vostede sabe, hai unha tensión. Vostede, non sei se se reuniu cos círculos estes de Podemos, pero claro, hai quen quere darlle corpo en Maré, houve unha reunión este fin de semana pasado, creo que na Estrada, e parece que Podemos non está moi interesado. É dicir, hai dous proxectos distintos, un nacionalista español, inda que, bueno, seña un nacionalismo máis integrador, etc., porque se de nación de nacións, eu creo que, vamos, na historia recente quen a formulou foi Herrero de Miñón, se non me engano, non? Hai aproximadamente 20 anos, era ese o discurso. Non, aquí non hai unha nación de nacións, que é unha contradición en sí mesma. Habrá que recoñecer que hai diferentes nacións, que a convivencia basearase sobre o libre consentimento e sobre o libre acordo e non sobre algo que non se cuestiona ou que está aí para... Eu creo que esa é unha cuestión que tamén haberá que resolver. Bueno, ou terán que resolver, porque claro, agora é que estamos fartos e tal, a brecha social, por suposto, pero que a brecha social que hai en Galiza, que teñamos as pensións das máis baixas de todo o Estado, uns salarios máis baixos, etc., tampouco se explica sen ter en conta pois, o problema nacional que temos, que non é unha cuestión de idealismo, non é unha cuestión romántica, non? Senón que é unha cuestión que se explica tamén en termos materiais, en termos bueno, pois do encaixe, verdade, que ten Galiza no Estado español, que alguén, como por exemplo o propio Xosé Manuel Beiras, chama de colonia, non? De colonia interior. Entón, como van resolver todas esas tensións creativas? E, por certo, decir que Podemos ten 65 deputados, non sei se a señora Colau, o señor Doménech ou o señor Beiras asinarían esa afirmación. Eu digo, sen ninguna acritud, tamén é tensión creativa, non? A ver se damos creado algo. Me parece muy bien, te lo agradezco mucho. Hay una expresión que a mí me parece que es como muy simplificadora, ¿no? Cuando dice desde España, que pretende que España es un conjunto de guardias civiles que se parecen a Tejero, de folclóricas y de curas rijosos, y es muy injusta, ¿no? Entonces, cuando tú dices... Hay proxectos nacionais en conflicto, é así. Cuando tú dices, claro, pero cuando tú dices desde España,
parece que estás metiendo en el mismo saco a nacionalistas españoles, centralistas, nacionalcatólicos y a gente que estaríamos dispuestos a partirnos la cara por defender la condición plurinacional del Estado. Juan Carlos, Hai un da problema... mesma forma que ti metes no mesmo saco a todo o nacionalismo catalán cando falas do puyolismo, e claro, cada un ten a súa patria. Vos definides como patriotas españoles, Pablo Iglesias o di moitas veces. Bueno, pois cada un ten a súa, non? Entón, cando as CUP e Convergencia e Esquerra pactan, tamén eles pactan en función dunha patria, tampouco debes ti metelos no mesmo saco, non sei se me entendes. Bueno, ¿puedo seguir contestando? Sí. Gracias. No, era só un... Gracias. Decía que, por tanto, plantear que a veces parece que hay un interés en construir una caricatura de España, ¿no?, donde se ignora la cantidad de millones de españoles que han luchado y han dado mucho por la existencia, ¿no?, de una nación gallega, de una nación vasca, de una nación catalana, ¿no? Y por tanto creo que ayuda, ¿no?, sobre todo a las posiciones independentistas, el presentar esa caricatura de España que no es real, ¿no?, por ningún tipo. Has planteado que nuestro futuro, nuestra propuesta de ministro de Defensa está a favor de la OTAN, y no es cierto, ¿no? No es cierto en modo alguno. Lo que pasa es que tú entras en el gobierno, no haces así y sales de la OTAN. Eso sería de un infantilismo absurdo. Nosotros lo que hemos planteado, y se ha hablado con Julio Rodríguez, es que queremos una defensa europea y que la OTAN no es afín a los intereses españoles y, por tanto, ni siquiera europeos, y que, por tanto, la OTAN es algo que tenemos que desmantelar. Pero tú no te sales de ninguna institución internacional, de ninguna, ni siquiera puedes cargarte el concordato con la Santa Sede porque chasqueas los dedos. Por tanto, si somos serios, tenemos que entender que no es lo mismo plantear la superación de algo que consideramos nefasto, como es la OTAN, que ha generado mucho dolor en todo el mundo, a que eso signifique que al día siguiente nadie, sería una responsabilidad, puede salir de una organización de ese Julio tipo. Rodríguez era o xefe de Termino, Estado Mayor cando foi a intervención. Sería la segunda vez que me interrumpes y yo, como diría Pablo Iglesias, yo no te he interrumpido a ti. Entonces, la respuesta final es que nosotros entendemos que una nación de naciones implica algo que hay gente que parece que no lo quiere entender, y es que hay gente en Galicia que se puede sentir igual gallego y español, y que esas dos identidades no tienen por qué estar en contradicción, no tienen por qué estar en lucha. Pero unha ten un estado Hay e outra gente non, que... con todo o que eso significa. Me vuelves a interrumpir. Decía que... Fíjate que has dicho cosas que me parecían que eran mentira y te he escuchado sin interrumpirte, entonces, aunque sé que te puede costar trabajo, te lo agradezco. Decía que hay una concepción que es la nuestra de que España existe, pero España existe como nación de naciones, con una realidad histórica, que España es una nación joven, pese a lo que dicen algunos de que somos la nación más antigua de Europa. No es cierto, somos seguramente el Estado más antiguo de Europa, pero Castilla, que fue la encargada de construir la nación, no lo hizo. Evangelizó, pero no construyó nación, mientras que en Galicia o en Cataluña se iba construyendo nación en el País Vasco. Es la invasión francesa la que va a generar una idea de nación existencial, pero ni siquiera en ese momento tenemos esa noción de que somos España, porque, digamos, el himno de guerra contra el invasor francés es una jota que reza, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. Por tanto, España es una construcción pues, compleja que genera lo que tenemos ahora mismo, que es un país que yo creo que es muy rico, que es muy hermoso, que permite bueno, pues que podamos estar comunicándonos en diferentes lenguas que para mí son todas lenguas españolas. La conclusión final que nosotros planteamos es que nos gustaría una España donde nadie que se sienta gallego se sienta en modo alguno fuera del lugar donde su identidad se ve satisfecha. Y entendemos que España es una suma mucho más virtuosa que la separación, porque hay mucha gente en Galicia o en el País Vasco o en Cataluña que se quieren sentir también parte de España y que por tanto si hay una separación y hay una independencia, la solución es mucho menos virtuosa que encontrar un encaje donde con libertad los diferentes territorios que entiendan que forman parte de una identidad puedan decidir cuál es su encaje en el conjunto del Estado. Y es lo que estamos intentando, y por eso entendemos que la España de las autonomías pues está agotada. Hay que pasar a una España de las naciones que incorpore esta complejidad. A ver, Miguel Anxo Bastos, después... Yo quiero ser duro. ¿Quieres ser duro? Duro. Además, Pues tendrás que hacer mucho ejercicio, Monedero muchas flexiones, y serás muy duro. La dureza, pero para me refiero.
Yo recuerdo al profesor Monedero como profesor de política, hablándonos de multitudes, hablándonos de imperios, hablándonos de posoperaístas, hablando de Virno, de Bifo, de toda esta gente. Y me gustaba, es el Monedero que me interesa. Y hoy veo que habla el politiqués, que ya cambió de idioma, está empezando a hablar ya como habla un político. ¿En qué sentido? El profesor Monedero es profesor de política como soy yo. El profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de ciencia política. Que a lo mejor ya no lo puedes, no sé si me explico, ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. Dos, la revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci, el Maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrazhensky o el grandísimo Bukharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante, que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa. Y tres, me gustaría que me contestaras como profesor de política también. Es decir, no queréis elecciones, etcétera, pero estratégicamente a vosotros no os conviene, y ya me gustaría que me respondieras como profesor, repito, estratégicamente a Podemos no le conviene entrar en un gobierno como el PSOE. No sé si lo está haciendo deliberadamente o no, pero no le conviene bajo ningún concepto. Por un motivo, porque el Parlamento español en estos momentos es de derechas. Ninguna de las medidas sociales que queráis proponer va a ser llevada a cabo. Y si es llevada a cabo, no va a ser en la medida en que vosotros queréis, sino que las van a vetar todas. Y yo no hablo del Senado, hablo del propio Congreso. Es decir, vosotros podéis decir, bueno, algunas cosas sí, pues esto, la autodeterminación, la ley de alguna ley mordaza, esas cosas sí, pero cuando hablamos de reformas políticas sociales, no tenéis capacidad, y es bueno que se sepa, y es bueno que se sepa, que se diga que a Podemos no le conviene entrar en eso. Otra cosa que diga, no, claro, o sea, que no se puede frustrar un pacto del progreso, no sé qué, no se pueden frustrar las ilusiones del pueblo español. No sé si me explico. Tú sabes, y yo sé que lo sabes, que eso no es cierto. Agradezco tu presciencia. Como has insistido mucho en que eres profesor, no habla Gramsci del Maquiavelo moderno, habla del príncipe moderno. Sí, es verdad. Entonces, porque si repites mucho que eres profesor y luego citas mal un título, te van a regañar y van a decir que no eres tan duro. Pablo leía, Gramsci lo leí. Está bien. Y sabe lo que decía allí. Sí, está bien. Como conocemos bien la ley de hierro de la oligarquía y sabemos que afecta a todo el mundo y nadie está libre, hemos planteado 3 propuestas en nuestros estatutos. La primera es que nadie esté más de 2 legislaturas en ningún cargo. Como los verdes que alemanes, es ¿no? una propuesta que entendemos que, bueno, que puede aproximar, ¿no?, a una forma de evitar que la gente se profesionalice y al final, bueno, pues gente que entra de una manera, pues al final termine devorado por las moquetas, por los taxis. El segundo elemento que hemos planteado es que nadie cobra más de 3 salarios mínimos, que creo que es una buena propuesta. Es decir, que estás diciendo que todos los arribistas que entran en la política, porque como dijo en aquella conversación, ¿no?, Naseiro, si mal no recuerdo, con Zaplana, estoy aquí para forrarme, pues no va a ser el caso. Por tanto, también alejas un poquito, ¿no?, esas estructuras burocráticas de funcionarios al cerrar el paso de que nadie vaya a forrarse, a ganar mucho dinero estando con nosotros. El tercer elemento, que creo que es muy relevante, es que hemos establecido el revocatorio de los mandatos. Es decir, que cualquier cargo político de Podemos puede ser revocado por las bases. Hombre, eso dinamita el poder de las élites que nos señaló Michels como un problema de cualquier estructura burocrática. Y te diría un cuarto, que no me parece tampoco irrelevante, que es la prohibición de las puertas giratorias, que dice, bueno, si tú te metes en política, vas a tener que regresar a tu trabajo. Es decir, que si eres profesor de ciencia política y vas a dedicarte 4 años, o a lo sumo 8, que tienes que regresar, a dar tus clases, o a ser cartero, o a ser fontanero, o a ser maestra, o a ser enfermera. Tienes que regresar. Y yo creo que eso, de alguna manera, no impide, o por lo menos dificulta que la ley de hierro de la oligarquía avance. Por tanto, estarás de acuerdo conmigo, como buen politólogo que te reclamas,
Yo no me reclamo bueno, yo reclamo politólogo. a que, pues espero que seas bueno. El hecho de que conozcamos bien los riesgos nos ha hecho también entender dónde tenemos que poner las vacunas para evitar este problema. Y lo último, Todas estas políticas ensayadas, ¿eh? Bueno, Los verdes alemanes en su primera legislatura las hicieron y acabaron Por todas. último, no, un momento, Tuco, por último, di Que paso. mire, No. Touriño está de Tuco, por profesor. favor, Yo un volví a momento. ser médico, o sea, quiero decir que no estás está bien, inventando nada. que está muy bien, Claro, está hombre. genial. En cambio, pues... O hay otra gente que no, ya Claro, lo sé. claro. Ya lo sé, Juan Carlos, Otra ya lo gente sé. que no, y- Pero bueno, no se puede Bueno, generalizar. y lo último, fíjate que el juego parlamentario da de sí lo que da de sí. Es decir, tú planteas unas propuestas, la ciudadanía entiende que pueden ser razonables y después buscas cómo llevarlas a cabo. Y no depende de ti que no salgan. Es decir, si nosotros le planteamos a Pedro Sánchez, oye, estas son las propuestas, si nosotros presentamos una proposición como la Ley 25, con una serie de planteamientos, la gente tiene que retratarse a la hora de decir, no, yo eso no te lo apoyo. Igual que si el Partido Socialista presenta una cosa que es súper sensata y nosotros decimos, no, no te lo voy a apoyar, tenemos que pagar ese precio por no presentarlo. Por tanto, no sé por qué dices que las cosas que estamos planteando son irrealizables. Claro, puede haber fechorías parlamentarias, como la que ha planteado Rajoy, No dije pero realizable. Rajoy tiene que de alguna manera ser el que paga el precio si frena cualquier tipo de cambio con ese Senado que es un Senado espurio. Senado- A ver, Ya falta, sabes que falta tiene Dina, pero una sus cuestión limitaciones. concreta Todo nada más. vuelve al A ver, Congreso. Tuco, una cuestión concreta, enseguida te escucho a Dina, pero que tiene que ver con bueno, esos problemas que está teniendo Podemos aquí en Galicia, visibilizados en las últimas semanas, con un secretario general que parece que mantiene una línea diferente a lo que es bueno, pues, Madrid. Breogán Riobó, desautorizado por Pablo Iglesias. ¿Usted desautoriza también a Breogán Riobó? No, pero además no creo que Pablo haya desautorizado. Bueno, Pablo Iglesias a dice Breogán. una cosa diferente a la que dice Breogán Riobó. No creo que sean tan diferentes, ¿no? Y yo creo que, mira, Breogán lo que ha planteado en algún momento, por lo que yo también le he leído... Pero Carrió plantea que hay que decidir qué hay que hacer en las elecciones gallegas. Y Pablo Iglesias dice que hay que ir con la marea. Yo creo que, fíjate, lo que planteó ayer Ada Colau obliga a pensar muchas cosas. Es decir, que también nos obliga a nosotros a pensar cuál va a ser la discusión en el conjunto del Estado. Yo creo que hay como la necesidad, ¿no?, de que todo esté escrito en piedra, ¿no? O sea, que podría haber un partido estrictamente en una coalición electoral en Galicia. Yo creo que, como decía antes a Cuco, si se rompe el sistema político tradicional y estamos reinventando muchas cosas, hay que hablar muchas cosas. Hemos tomado una decisión que ha parecido muy virtuosa para estas elecciones. Ha parecido muy virtuosa. Que ya no va a hay valer que- para las gallegas, por ejemplo. Pues hay que evaluarlo, hay que discutirlo, hay que escuchar a las bases. ¿Por qué quieres ya plantearlo como una cosa cerrada que lo único que busca es una especie de titular para decir se ha desautorizado, no se ha desautorizado? Si lo importante es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Yo creo que eso es lo relevante. A un partido político lo que tienes que preguntar es, ¿y ustedes qué quieren Bueno, hacer? Pablo Iglesias fue Y yo te contundente diría, en 2 ocasiones. Claro. Que la herramienta era la marea. Esto lo dijo en 2 ocasiones diferentes. Creo que ayer mismo, esta mañana, vuelve a repetirlo. Pues yo te diría que me parece que es una afirmación correcta. Lo que pasa es que en esa marea habrá también que discutir cuál es el papel que tiene que representar Podemos. Y ahí también hay una cosa que yo creo que ha apuntado Breogán y que tiene su razón. Y es que las bases de Podemos querrían haber tenido muchísima más participación en todo el proceso, incluida la campaña electoral. Y si las bases de mi partido dicen que no se han sentido a gusto en el proceso, yo tengo que escuchar a mis bases. Y por tanto tengo que decir, oye, ¿que no estáis de acuerdo? Pues tengo que escucharos, claro, por Adina. supuesto. Yo te quiero hacer una pregunta como hombre de ideas de Podemos, ¿no? Como ideólogo. A mí me gustan los ideólogos, yo creo que los partidos tienen que tener ideólogos, tienen que tener personas que guíen y que estimulen el debate, ¿no?, en un partido. Mi pregunta va sobre Europa y sobre la posición que Podemos quiere tener en este tema del debate sobre la austeridad en Europa. Ha habido voces con bastante autoridad de diferentes sectores, ¿no? Algunos sectores más alineados con la derecha, otros sectores clásicos conservadores, como aquella lista de economistas de Inglaterra que aparecía diciendo que la austeridad es una mala solución, ¿no?, que realmente lleva a Europa por un camino que no debería llevarla. Pero estamos dentro de unas estructuras económicas y dentro de un poder a nivel de Europa que está dictando decisiones en otra dirección, como todos sabemos, a pesar de la pluralidad, ¿no?, porque en este momento no se refleja en el Parlamento Europeo, pero existe a nivel europeo, ¿no? Yo quería saber cuál es la postura de Podemos, pero más allá de los principios generales, ¿vale? Yo te pido que vayas más allá de los principios generales y me des 2 o 3 ejemplos concretos de qué es lo que propone Podemos en luchar
en Europa, en esta Europa tal y como la tenemos, porque entiendo que no estamos planteando una salida de Europa, no estamos planteando incluso a medio plazo una salida de Europa, sino que estamos planteando en esta Europa tal y como está y que necesita reformas. Yo estoy de acuerdo que incluso con su estrategia económica necesita muchísimas reformas. ¿Cómo quiere Podemos luchar contra esa estrategia económica que en este momento está tomando forma en Europa? ¿Con qué soluciones concretas? ¿Y con qué aliados naturales ideológicos? ¿Cuáles son sus aliados ideológicos? Porque el discurso contra la austeridad viene de diferentes sectores en Europa. Viene desde algunos sectores, como decía antes, casi alineados a la derecha. Viene de un sector muy, muy izquierdista que defiende innovación social, economía colaborativa y defiende muchas otras cosas y que tienen lugar en ciertos gobiernos a veces muy conservadores, como es el gobierno de Holanda, por ejemplo, que financia alguna de estas cosas. ¿Cuál es la postura que tiene Podemos y cuáles son sus aliados naturales en eso? Pero ejemplos concretos de cómo lucharía en esta Europa. Me ocurren aquí de repente 4, que además que forman parte algunos de discusiones que ya ha tomado incluso el Parlamento Europeo. Uno, la tasa Tobin, es decir, establecer un impuesto a las transacciones financieras especulativas, ¿no? Que generaría muchísimos fondos que se liberarían, por ejemplo, para políticas de empleo. ¿Pero con qué apoyos? Con los apoyos ¿Quién del apoyaría Parlamento eso? Europeo. Lo ha apoyado el Partido Socialista Europeo y el Partido Liberal, ¿no? Liberal, ¿no? ¿Cómo se llama? El Partido... Liberales y Demócratas y liberales, Sí, que se han cambiado el nombre. liberales. Bueno, los democristianos de toda la vida, ¿no? Lo han apoyado. Otra cosa es que después la Comisión lo frene, ¿no? O que el acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno lo frene. Pero el acuerdo está encima de la mesa. No puede ser que haya máquinas moviendo el dinero. Es absurdo, ¿no? Porque genera un desequilibrio económico que hace que al final sean las poblaciones las que paguen las catástrofes de ese juego, que es un juego diabólico, ¿no? Que solamente beneficia a grandes inversores que tienen tanto dinero que ya no saben qué hacer con él. Segundo elemento muy importante, creo que hace falta que Europa lidere una lucha contra los paraísos fiscales. También hay acuerdo. Lo que pasa es que no se termina de aplicar porque, bueno, pues hay acuerdos que a veces detienen esos elementos. Si no hay una lucha contra los paraísos fiscales que implica un replanteamiento de la fiscalidad europea, no vamos a ningún lado. No puede ser que Juncker haya generado una estructura fiscal donde las 300 empresas más importantes de Europa no paguen impuestos. Están en Gibraltar. Claro, es que si no, no puede funcionar. Y por tanto, ahí tenemos una discusión que lo que hay que hacer es que la ciudadanía tensione un poquito más para que se solventen. Hay un tercer elemento que es complicado, que el Partido Socialista sí que ha discutido al respecto, pero que es una propuesta claramente conservadora, que es mantener un Banco Central que, a diferencia de la Reserva Federal norteamericana, que tiene funciones respecto de la inflación y respecto del crecimiento, en el caso del Banco Central Europeo solamente se encarga de la inflación. Eso es un disparate que estaba en Maastricht y que no podemos seguir manteniéndolo. Es decir, necesitamos un Banco Central Europeo que trabaje también para el crecimiento económico. Es decir, que en España había un problema con la prima de riesgo y bastó una palabra del Banco Central Europeo para que se terminase el problema. El Banco Central Europeo no puede ser un Banco Central Europeo que trabaje solamente para Alemania y, si acaso, también para Francia. El Banco Central Europeo tiene que trabajar para toda Europa y eso es una discusión que hay que ponerla con toda su firmeza encima de la mesa. Un último elemento que creo que es esencial: hace falta una respuesta europea al tema de la deuda. No conozco prácticamente economistas con cierto prestigio que no entiendan que tiene que haber una reestructuración de la deuda. No es un problema de España, es que es Italia, que tiene un 134% de deuda, Alemania que es tiene impagable. más deuda. Alemania. Las perspectivas financieras de esos países son peores que las perspectivas financieras de España. Por tanto, parece que ya va siendo hora de que sinceremos la imposibilidad de pagar la deuda. España no puede pagar 1 billón. Rajoy nos ha endeudado 300.000 millones en esta legislatura. Y ya solamente pagando los intereses sin pagar el principal, estamos dedicando más dinero que al que dedicamos a pensiones. No podemos permitírnoslo. Estamos sacrificando el bienestar de nuestra gente por enriquecer a unos sectores que se dedican después a especular o bien en la bolsa o bien comprando, con ayuda en este caso del Partido Popular, fondos buitre que compran vivienda oficial. Yo no tengo duda, Juan Carlos, de que lo pondríais sobre la mesa con contundencia. Pero la cuestión es cómo se realizan este tipo de medidas, con qué apoyos y con quién. ¿Con quién? ¿Con qué aliados? Con los países que vayan teniendo la misma reflexión. ¿Por qué Europa plantea como un problema que ganemos en Podemos en España? Que gane Podemos en España. Porque sabe que genera un ejemplo que quieren ellos frenar.
si fue el triunfo de Syriza en Grecia que generó, ¿no?, una explosión de emoción en las fuerzas políticas progresistas de toda Europa, imagínate el caso de Podemos. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que no les interesa. Los mismos que no les interesa que haya un acuerdo entre el PSOE y Podemos, porque están acostumbrados a fragmentar las fuerzas progresistas. ¿Alguien me va a decir que la ciudadanía europea conservadora es superior a la ciudadanía progresista? No me lo creo. Ocurre como en España. Ni la representación parlamentaria. claro, La representación parlamentaria, es pero- decir, hay socialistas europeos que tienen algunos de los planteamientos que tú estás poniendo sobre la mesa, que están planteando estos temas. Claro. ¿Serían ellos ver, también Marina, aliados naturales? Por supuesto, y seguramente incluso algunos liberales. Es decir, A ver. si lo planteaba Keynes al final de la teoría general, él decía, para salvaguardar el capitalismo hay que intervenir en la economía. Algunos decían que por decir eso Keynes era un socialista, mientras que los socialistas decían que era una salvaguarda del sistema capitalista. Nosotros, como queremos buscar soluciones en el corto plazo, porque hay mucha gente sufriendo, que hay gente que no puede pagar la calefacción, que la han desahuciado, que hay gente que no puede estudiar en la universidad, que faltan en España 100.000 estudiantes universitarios que no han podido pagar, somos profesores, que no han podido pagar la matrícula este año. Hay que buscar soluciones urgentes. A ver, pregunta concreta, Manuel, Pregunta concreta, que se nos va de madre esto. O sea, ademais, máis fácil. Primeiro quero dicir unha cuestión. Na miña aldea de Incio dirían que Podemos se constituiu como o pao do palleiro, ¿no? A viga maestra. O sea, un pao, un pao central no que se poden depositar e apoiar nel grupos como En Marea, donde hai militantes e dirixentes da historia do nacionalismo deste país, ou catalán, e eu creo que eso é un mérito. Eu creo que o proceso de maduración política de Podemos foi evidente desde que estuvo sentado nesta mesma silla Pablo Iglesias a primeira vez, hai un proceso de maduración que creo que se enfrenta agora a fase definitiva, non? Que é entrar a gobernar e relacionarse co Partido Socialista e con Esquerda Unida. Esa é a pregunta. Aí hai un problema de relación ao compartir ese espacio ideolóxico que levará ao cainismo político do que estamos acostumbrados ou hai a posibilidade de un acordo estable nese ámbito ideolóxico? Mira, yo creo que con una parte importante de Izquierda Unida no debería haber ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Otra parte de Izquierda Unida, seguramente sí. Otra parte de Izquierda Unida, pues más vinculada, ¿no?, a lo que hemos llamado nosotros el régimen del 78, que por favor, el régimen del 78 no implica equiparar a la democracia con el franquismo. El régimen es un concepto de la ciencia política, que hace referencia a la suma de Pero lo habéis instituciones... usado con mala leche. No, que no. Yo creo que Créeme sí. que no, ¿eh? Créeme que no, que es un concepto que usamos yo lo uso en mis libros, ¿no? Y no existía Podemos, ¿no? No existía Podemos todavía. Entonces, yo creo que hay un sector de Izquierda Unida pues, que está más pensando en las deudas que tienen, que están pensando en su pervivencia particular, que están pensando en formas de vieja izquierda, que igual con esa gente podemos tener algún tipo de desencuentro. Pero hay otra parte, ¿no?, que yo creo que ahí está Alberto Garzón, con el cual yo me lo encontraba en el 15M, pues yo creo que ahí no va a haber ningún tipo ¿Y Yolanda de Díaz? dificultad. Pues igual, ¿no? Yolanda es amiga, o sea, y no hay ningún tipo de problema. Por tanto, por ahí yo no veo dificultades. Con el PSOE tiene una discusión interna, ¿no? Yo escucho a Cuco hoy y digo, yo con este señor puedo discutir prácticamente cualquier cosa y yo creo que podría... Tuco podría... Cuco, aquí es otra persona. Vale, sí, había entendido Cuco. Soy bastante cuco también. Con Tuco tengo la sensación de que podríamos llegar a acuerdo porque yo, sin conocerlo, pero le noto la sensibilidad social y le noto su condición de hombre normal y corriente. Está bien, Está bien de eso. hombre normal y corriente. Déjame, vamos a hacer una pausa de 2 minutos bien, nada más, porque Carlos. tenemos a Lois Balado. En 2 minutos regresamos, Lois Balado está ya preparado porque queríamos hacerte un test express que hacemos en estos casos. Suena a maldad. No, Bueno. vamos, seguro que tiene recursos para contestar a las preguntas. Y hemos salido también a la calle para preguntar por Juan Carlos Monedero. Todo a la vuelta, como digo, de 2 minutos exactos de publicidad.